Está grabando. Ya. Entonces, la ayudantía de hoy corresponde a repasar toda la materia de certamen 2. Eh, Vamos a ver los métodos iterativos del sistema de ecuaciones lineales. Vamos a repasar la forma de interpolación polinómicas como el de Lagrange o el de Newton. Y vamos a repasar contenidos de formas de interpolación polinómicas por spline. Quiero decir algo antes de empezar. Quiero decir de que el primer ejercicio, perdón, a ver, me llegan mensajes de por todas partes. ¿Sí? Sí, ya, listo. Y hay gente que se quiere meter harta. Hay harta gente que se quiere entrar. Ya. Bueno, vamos a repasar todo lo que es del certamen. Método iterativo, método de eso, interpolación de Lagrange, interpolación por splines. Y también, no voy a ver Hermit, ¿ya? ¿Qué más le iba a decir? Se me olvidó. Ya, no importa, sigamos. Para el primer ejercicio yo les tengo esta matriz. Y... ¿Mm? ¿Te va a decir algo, Luis? ¿No? Ya. No. Yo les tengo esta matriz ¿Qué ahora. cosa preguntaste? Yo no pregunto nada. Ah, es que internet se Ah, cae de no. repente y no Ah, no, entiendo nada. es que Luis tiene el Sorry. micrófono abierto y pensé que tenía dudas. Listo. Hay que considerar la matriz, esta matriz dependiendo de los parámetros de A y B. Entonces, lo que hay que hacer es, hay que determinar los valores para que Gauss-Seidel converja. También hay que determinar los valores de A y B, o sea, aquí lo que hay que hacer es encontrar intervalos de convergencia para que esta matriz, para que se puedan ocupar los métodos de Gauss-Seidel y de Jacobi bueno, te dé de una solución aproximada real, ¿ya? Yo lo que voy a hacer es la A y la B. La C es simplemente aplicar lo que hicieron en la tarea. Ya es, por ejemplo, calcular la norma de M, calcular el número de iteraciones a partir de la norma de M. Ojalá lo hayan hecho, porque si no yo voy a contar puntaje. ¿Qué Eh, cosa? ¿Qué cosa? Calcular el número de iteraciones para que... no, sí, calcular el número de iteraciones del algoritmo para el algoritmo de Gauss-Seidel y del Jacobi. Si no lo hicieron, yo voy a contar puntaje, ojo. ¿Y Oye, por qué? tengo una pregunta que Porque gastáis más memoria de lo habitual, porque con una pura ecuación tú podís, eh, te ahorráis, hacer más iteraciones de la necesaria y, y andar calculando la norma de la metría a cada rato te ocupa mucho más memoria de lo usual. Así que por eso. es que Sí, sí, te ¿sabes? entiendo, pero que si tú vas a evaluar algo, tienes que especificarlo, ¿cachai? Sí. Porque yo no pensé en sacar nueva iteración, fui sacando el error, no. Yo la saqué, pero me dio un número más alto de las iteraciones reales. Porque, por ejemplo, cuando saqué el error y no lo agregué porque me decía que tenía que hacer ponte, 10 iteraciones y de verdad la quinta iteración ya estaba listo. Entonces encontré que agregarlo era de verdad poner un resultado que estaba malo. Ya, eso puede pasar también. Bueno, eso. Ya, hagamos esto, el ejercicio. Voy a compartir la pizarra. ¿Ese archivo está en aula? ¿Voy a mirarlo mientras lo así? No, no, pues si yo lo que hago es mostrarle el archivo ahora por la identidad y después yo lo subo a aula. Y a ver, Te va a hacer la ¿podría volverte matriz. un poco entonces?
Ya, dale. Para tenerlo presente mientras lo así. Yo también me tengo que prender la María, se me olvidó cómo era. Pues, Ya, gracias. Oye, Diego, disculpa, te puse sí, una pregunta. sí, dale. Para la fórmula del error en la parte C, no entiendo bien cuando hacen la diferencia de los puntos y después le sacan la norma a esa matriz. La diferencia de los puntos Sí, es que hay que tomar el punto en en K1 y en K0. en K1 y en K0, ya. Sí, está Y bien. después como que le sacan la norma, pero no entiendo bien esa parte. Ahí yo después yo voy a explicar cómo funciona eso, ¿ya? Ya, gracias. De hecho, pero ojo, estas cosas yo las expliqué antes, estaban explicadas en la ayudantía, creo que era número 4 número 5 por ahí. Estaba, yo ya había explicado toda esta cuestión ya con más detalle, porque también tenemos que ver interpolación también, porque por eso no quiero perder mucho el tiempo. 0, 0, 0, el 1, 2, vamos a hacer menos 3. ¿A alguien se le ocurre cómo encontrar los valores de B o los valores de A para que Gauss Seidel converja? Que sea estrictamente dominante, la diagonal o los valores propios Ya, positivos. bien, ahí están las dos propuestas. Una de las soluciones es que la matriz tiene que ser definida positiva. Y para que la matriz sea definida positiva, eh, tiene que, tiene que ocurrir o tres casos. O tres casos. La determinante de cada submatriz tiene que ser positiva. Va a existir una matriz A, no, perdón, va a existir una matriz L tal que A se va a escribir como L por L transpuesta. ¿No? ¿Se acuerdan de eso, no? Chelesky. Esta era una de las condiciones para que la matriz A sea definida positiva. Y la tercera, que es la que dijo su compañero, es que los valores propios de la matriz tienen que ser positivos. Entonces, lo que podemos hacer es calcular los valores propios de esta matriz, o también podemos hacer algo de que es que la matriz sea diagonal dominante estricta. Y para que la matriz diagonal dominante estricta, el elemento que está en la diagonal tiene que ser mayor a la suma de todos los elementos restantes de la fila, de la absoluta, por dicho. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la sumatoria del A sub ij en absoluto tiene que ser menor al A sub ii. ¿Se entiende, no? Sí. Ya. Sí. Entonces, yo lo que voy a hacer es hacer la uno y la 2 al tiro. ¿Por qué? Porque esta propiedad cumple para los dos algoritmos. Cumple tanto para Gauss-Seidel como para Jacobi. ¿Ya? Entonces, yo lo que voy a hacer es tomar el A. Yo lo que voy a hacer, mejor, perdón, es tomar la primera fila. Y de la primera fila, el A, yo lo voy a comparar con lo que está en el resto de la fila. En este caso, A tiene que ser mayor o igual a 0. A 0 más 0. Todo va a ser 0. ¿Esto qué significa? Esto significa que A puede ser cualquier valor real. Ahora, si yo Pero veo sin el cero, pues, ¿no? ¿Ah? ¿Cómo? Sin el cero, pues. Eh, Puede ser, pero este es como el absoluto. ¿Ya? Por eso, pero cero no es mayor que cero. Bueno, ya, entonces voy a hacerte caso. Pero creo No, pero por eso te que, pregunto. Te Voy a pregunto hacerte si es caso, sin voy a el hacerte cero. caso, voy a hacerte caso. ¿Ya? Déjamelo ahí. tenía entendido que ese era un mayor igual. No sé si. Así que ¿Seguro que no de es más mayor o confío. igual?
Hasta Que donde de me todas, acuerdo que lo busqué era como mayor igual la otra vez. de todas maneras la diagonal tiene que ser positiva. Sí, sí, No, eso. De todas maneras, la diagonal tiene que ser positiva, eso es verdad. no puede ser Tiene que cero. ser No pueden haber estrictamente cero mayor. en la diagonal, po. Ahí ¿Verdad? está. Bueno, digamos, en la segunda, el uno tiene que ser mayor a la sumatoria entre menos b más el cero también. Para la segunda fila. Esto significa que el b, bueno, el valor absoluto de b tiene que ser mayor a uno. Perdón, tiene que ser menor a uno. Y eso implica que el b va a estar definido en el intervalo menos 1,1. Y creo que esto no es así. Creo que esto es intervalo abierto. Ahí está. Y para la tercera fila, me quedaría que el 2 tiene que ser mayor a lo mismo, al menos b más el cero. Bueno, esto implica que el absoluto de b tiene que ser menor a 2. Y esto sigue implicando que el b tiene que pertenecer al intervalo menos 2,2. Ahora, aquí me está dando dos dominios. Está dando el dominio este y me está dando este dominio que está aquí. ¿Cuál es el que yo debería tomar como resultado real? El del 1, ¿Por qué? porque está dentro del de abajo. Ya, ya. Pero más que eso es porque simplemente si uno revisa la recta, debo hacerle el dibujito. Imaginen que es una recta, por favor. Yo reviso con el dominio como se revisaba en el colegio antes, con circulitos, cosas así. Entonces, esto va a ser así. Donde aquí en medio va a estar el cero. Esto va a ser el menos uno, esto va a ser el menos 2, el uno y el 2. Van a haber valores dentro de acá de que probablemente para la segunda fila esto no vaya a cumplir. Entonces, por eso es que se toma de menos uno al uno nomás. Porque yo con eso, yo me aseguro de que tanto acá, tanto en esta fila, como en esta fila que está acá, voy a tener valores. O sea, sí o sí voy a tener valores tal que tanto Jacobi como Gauss converjan. Ahora, lo más probable es de que para cuando uno quiera, por ejemplo, aplicar valores propios, probablemente no les vayan a dar exactamente los mismos intervalos, pero deberían estar por ahí. ¿Ya? ¿Ya? ¿Se entendió o no? Ya, una pregunta para Camilo Caprile. Ya. ¿Sí, Camilo? Ah, no, ya te la hice al principio, Ah, ya. tranqui. Pero sí, acabo de mirar el chat. Eso. ¿Se entendió? ¿Quieren que explique de nuevo? ¿Qué onda? ¿Sí se entendió? Ya. Voy a borrar entonces, Gracias. porque son varios ejercicios. Ahora voy a hacerle un repaso de forma algebraica. Yo no lo voy a hacer porque la verdad da harta la trabaja como dice, la verdad. Sobre todo en este curso. Entonces, voy a hacer un repaso de forma algebraica y quiero que vean bueno, quiero que sepan cómo se calcula la norma y todas esas cuestiones, ¿ya?
A esta sección yo la voy a llamar cachivaches. El primer cachivache va a ser la norma. La norma de M se va a calcular como la raíz. Bueno, esta va a ser la norma 2 de, de una función ρ que le va, cuyo argumento va a ser un producto de dos matrices, que va a ser M respuesta por M. Hay una pregunta. ¿Sí? ¿Importa cuál de las normas ocupemos? Por Sí, ejemplo, sí, si ocupamos importa. infinito, uno, Sí, dos. importa. Porque van a ser distintos valores de normas. Sí, pero si no nos especifican, pues me refiero, ¿podemos ocupar cualquiera o siempre Sí, se podía ocupa la ocupar norma 2? cualquiera, pero ten en cuenta de que no te va, de que si por ejemplo Sebastiano utiliza la norma infinito y Alejandro utiliza la norma 2 y uno quiere evaluar el número de iteraciones, Ujú. muy probablemente le va a dar el mismo número, el distinto número de iteraciones. Ya. ¿Ya? Eso. El rho de M, bueno, el rho de una matriz A va a ser simplemente una función que va a ser una función máximo para todo lambda perteneciente a un conjunto sigma de A de lambda. Y el sigma de A van a ser todos los valores propios de la matriz A. ¿Ya? Entonces van a ser todos los lambdas pertenecientes a reales. Nosotros estamos en reales, en el complejo, tal que la determinante de A menos lambda por I sea cero. Entonces, cuando uno quiere calcular la norma 2, lo primero que tiene que sacar es los valores propios. Sacando los tres valores propios de la matriz, porque usualmente van a ser tres, tenéis que ver cuál es el máximo, ¿ya? ¿Cuál es el máximo valor propio de la matriz M respuesta por M? En este caso, lo que hay que hacer es calcular el rho de M respuesta por M, pero no, mejor dicho, lo que hay que hacer primero es que calcular M respuesta por M. Primero hay que calcular eso, después hay que calcularle los valores propios a esta matriz que está acá, después ver cuál es el máximo valor propio, y del máximo valor propio hay que sacarle la raíz. Y ahí ya tenía calculada la norma de la matriz, M. ¿Cómo se calcula M a partir de A? Eso es una muy buena pregunta. Lo que hay que hacer en este caso es ver qué algoritmo de partida uno quiere ocupar o te están pidiendo. En este caso, si yo quiero, por ejemplo, aplicar Jacobi, lo que va a pasar es que la matriz A yo la voy a descomponer como una resta entre dos matrices. Va a ser una matriz N y una matriz P, ¿ya? La matriz N va a ser simplemente la matriz diagonal. Si uno, por ejemplo, en MATLAB aplica diagonal de la diagonal de A, eso va a ser N. Y la matriz P va a ser menos, va a ser como lo que sobre de la matriz A, pero multiplicado por menos 1, ¿ya? A ver, ¿cómo lo podría escribir? Yo creo que esto podría ser diagonal de A menos A. Eso. Ya, eso. Y ahora, en la matriz M, en este caso, se calcula como de la misma forma como se calcula en Gauss, que sería n a la menos 1 por P.
Ya analizando esta matriz que está acá, por ejemplo, sacar el m transpuesta por m de esta matriz, ya uno podría ver si es que si la norma de la matriz vale 1, es menor a 1, el algoritmo converge. ¿Ya? Ahora, para el número de iteraciones se aplica a través de ¿cómo lo voy a decir? Se aplica a través del análisis de error. De hecho, aquí hay una ecuación que te indica el número de iteraciones para tener un cierto error. Y esta va a ser la norma de m elevado al número de iteraciones k dividido en 1 menos la norma de m por la norma de la resta entre dos vectores. X a la 1 menos x a la 0. Y eso va a ser epsilon. Y eso va a ser el error. El x0 te lo dan, el x1 se calcula a partir del algoritmo, que ahora mismo lo voy a escribir. Y el m se calcula de esta forma que está acá. Disculpa, ¿Sí? pero la diferencia de esos dos puntos, ¿cómo le calculo la norma si es un vector Eh, XY? Mate 2, se podría decir. Pero es que es como la norma lo calculo con una identidad, entonces, Lo voy a anotar rapidito ya. Va a ser la raíz de la sumatoria de cada componente al cuadrado. Eso. vale, La, lo la siento, suma, se la, me la había raíz olvidado. de la suma de cada componente al cuadrado. Eso es la típica norma que uno se calcula, o sea, que uno aplica, ¿ya? Gracias. Y de hecho el x1 menos x0 va a ser un vector también, entonces se va a aplicar esto. Ahora, el algoritmo para Jacobi es que es un método, como ya dije, que era iterativo, y que esto aplica recursividad. Esto va a ser el m, la matriz m que yo calculé que era esta que está acá, por el vector x a la k, más el n a la menos 1 por b. ¿Quién me había hecho la pregunta hasta sobre la C? ¿Alguien? ¿No? Ya. Eh, Ahora para Gauss-Seidel es exactamente lo mismo. O sea, calcular la norma, tener esta ecuación que está acá y aplicar este algoritmo. Lo que cambia en Gauss-Seidel es que el n y el p van a ser valores, van a ser, otras cosas. El n, por ejemplo, en este caso, va a ser la diagonal. No, en este caso lo voy a notar como una diagonal D. Y le voy a restar la parte inferior de la matriz. Y el P va a ser lo que sobre, la parte superior. Y eso, sería. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Para avanzar rápido. ¿No? ¿Ya? Ya. El silencio me indica que no tienen duda. Ya. Voy a borrar. ¿Cómo están para mañana? Bien.
Más o Espero. menos. Depende de los Mejor de ejercicios, lo que esperaba. porque los ejercicios de ayudantía están fáciles, pero de repente el Los profe... ejercicios de ayudantía son largos, Y no, son, no me son voy. largos, pero son largos pero difíciles. En cambio, Escanilla en clase, los ejercicios que vi eran cosas, Sí, es que Escanilla demostraciones locas. sí, es que Escanilla hace esas cuestiones. Son como cosas sin sentido a veces, porque ocupáis súper poco de eso, no voy a ocupar la demostración. Ahora viene interpolación. Tenemos esa tabla que está aquí, y tenemos que encontrar el polinomio de Lagrange o el de Newton. En este caso es lo mismo. A ver, ya, perdón. Aquí lo que hay que hacer es encontrar el polinomio de Lagrange o el de Newton. Yo voy a sacar el de Newton y yo voy a decir que por teorema el de Lagrange es el mismo que el de Newton, ¿ya? Para ahorrar tiempo, ¿ya? Porque son como 4 ejercicios. Y también voy a usar Newton porque voy a añadir un nuevo punto acá, ¿ya? Ya añadiendo este nuevo punto con Newton, no voy a hacer no voy a tener que volver a sacar todas las bases polinómicas que sacaba con Lagrange. Entonces, sale más rápido. ¿Ya? ¿Ya? Ya, pues comencemos. Pantalla. Ya, a ver, yo tengo que los puntos son el 2, el 6. ¿Cómo van a evaluar esto en el certamen? ¿En qué sentido? ¿Así? ¿Cuál fue tu pregunta? Es que alguien preguntó por el chat de que cómo van a evaluar esto. Yo creo que se refiere a qué tipo de preguntas pueden aparecer. Yo creo que Según- yo creo que te van a salir alternativas, pero con desarrollo así, más o menos. No creo que pidan en polinomio, sí. Pero que con la TI todo sale Más que rápido. sí. Con la TI todo Ya. sale rápido. En el certamen uno pidieron guas terrible loco igual. Sí. Que este semestre está Grady. Y, y Grady, año anterior parece que no estaba. Entonces, yo creo que de que si le sale algo loco va a ser por él. Simplemente por eso. Ya, aquí que ya. Ya teniendo la tablita así, voy a empezar a sacar ¿cómo se llama esto? Las diferencias divididas de Newton, que para el que no lo sepa, el F que se calcula como entre el x0 y el x1, se calcula como el F de x1 menos F de x0 dividido en x1 menos x0. Ya, entonces, aplicando esto, también hay ciertos teoremas que, por ejemplo, para Hermite, que es lo que se ocupa, yo sé que el F de el x0, x0, de hecho el F de x, x, va a ser el F' de x, y si yo tiro 3x a x aquí va a ser el F2' de x. Y entonces, para Hermite se ocupa eso. Ya, comencemos. Para el primer par de puntos, entre el 2 y el 6, yo voy a tener que el F entre el 2,6 se calcula como el F de 6 menos el F de 2 dividido en 6 menos 2. Ya teniendo esto en cuenta,
si uno reemplaza con los valores que están acá, por ejemplo, este es el F2, este es el F6, este es el 2 y el 6, uno haciendo la diferencia dividida le va a darle que esto va a ser menos 2.875. Esto sale rápido con la calculadora, así que yo les recomiendo que tengan una mano. Ahora ahora entre el 10 y el 6, lo mismo, sería el F en 6,10. Y claro, evidentemente esto va a ser el F de 10 menos el F de 6, dividido en 10 menos 6. Aplicando eso, esto me va a dar menos 1. Y así. Después tomo el 18, el 10, el 7 y este. Yo voy restando. Este que está acá, menos este que está acá arribita, dividido en este que está aquí, sobre este, menos este que está aquí, que está acá. ¿Ya? Haciendo esa división, lo voy a borrar el tiro. El 8 aquí, entonces coma. Haciendo la división, esto me va a hacer menos 0.1125. Y entre estos dos puntos, que están este que está aquí y este que está aquí, me va a ser el menos 0.21. El 6 y un 7. Ya tenemos ya la primera parte hecha. Ahora lo que hay que hacer es calcular las diferencias divididas de las diferencias divididas. ¿Cómo se hace eso? Yo quiero, por ejemplo, calcular lo que pasa entre el 2 y el 10, por ejemplo. Yo voy a borrar aquí primero antes. Yo sé que el F entre el 2, el 6 y el 10 va a ser lo que yo saqué en F de lo que corre entre el 6 y el 10. Le voy a restar lo que va a pasar entre el 2 y el 6. Y esto le voy a restar el 10 y el 2. ¿Se entendió o no? ¿Cómo lo saqué? Sí, sí. Ya. Entonces, reemplazando aquí, esto me va a darme un número súper feo, que es 0.234375. Ahora, entre este punto y este punto, me va a tocar que esto va a ser 0.073958. Y ahora, entre este punto y este punto que está acá, va a ser el menos 0.07441. Creo que me comí un 0 aquí. Ahí está. Ahora hay que calcular la diferencia dividida entre estos dos puntos, después entre estos dos puntos, y después calcular lo que y después calcular lo que no tiene en el resultado. ¿Se entiende, no? Sí, sí, se entiende. Ya. Voy a anotar la palabra rápido porque para dar tiempo. Menos 0, entonces el primero va a ser menos 0.01, 0026. El segundo va a ser menos 0.04. De hecho, me volví a comer un 0, perdón. 552. Y ahora la diferencia dividida entre todos los puntos va a ser este que está aquí. 3 ceros y un 25.
Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué hice esto? Ahora, porque ahora el polinomio de Newton tiene tiene una cierta estructura, Oye, ¿puedo hacer una consulta? ¿sí? Primero sacaste las diferencias divididas, después las diferencias divididas entre las diferencias divididas. Sí, y después la diferencia Oye, dividida entre las diferencias divididas entre las diferencias divididas. ya, pero la primera diferencia dividida entre diferencia dividida era del 2, 6, 10, que era el... Este eh, sería ya, pero el menos 1 menos 2.875 dividido en 10 menos 2. ya, y el Después, de abajo, ¿cómo? el siguiente, ¿cómo sería la combinación del siguiente? Sería menos 0.11 menos 1 dividido en 18 menos 6. Ah, ok, vale. Así. Sí, esto es como algo súper esquemático. Pero, sin embargo, es súper fácil equivocarse con este método. Vale, Solamente yo lo hago porque después voy a añadir un punto más y entonces todos los cálculos por ejemplo, todo lo que pasa entre aquí, por ejemplo, se va a mantener. Se, se mantiene y lo único lo que me varía van a ser como la parte de arriba. Entonces no tenéis que volver a calcular todo de nuevo, vale. como pasa con Newton, con Lagrange, porque con Lagrange tú tenés que ocupar todo de nuevo. Y eso ya de por sí perdís tiempo. Vale. Entonces, el polinomio Newton de X de partida va a ser el f de x0 más el diferencia dividida entre el x0 y el x1. Esto por el x menos x0 más la diferencia dividida entre el x0, x1, x2 por el x menos x0, x menos x1 y así. Entonces, el Newton en este caso va a ser el f de x0, en este caso va a ser 24. El x0 va a ser siempre esta cosa que está acá, ¿ya? Se van a tomar todos estos valores. Se van a tomar todos los valores que subrayé, mejor dicho. Más la diferencia dividida que va a ser el menos 2.875 por el x menos 6, perdón, por el x menos 2. Y después le voy a sumar esta cosa que está acá, el segundo subrayado, va a ser 0.23, 4375. Esto lo voy a multiplicar por el 2 por el x menos 2 y x menos 6. Después le voy a restar el siguiente término dividido. Va a ser 0.010026. Entonces va a ser x menos 2. A ver, me equivoqué. X menos 6. X menos 10. Y después se le va a sumar el último término, que debe ser acá abajito. Va a ser 0.30 dividido 25 por el x0, x menos 2, perdón, el x menos 6, el x menos 10
y el x menos 18. Ya, es el polinomio de interpolación. Si uno quiere desarrollar esta cosa, toda fea, va a tener el siguiente polinomio, que va a ser 0.025 x a la 4 menos 0.1, 0.926 x al cubo, más el 2.14, no 2.14, 306 x cuadrado, menos el 14.4179 x más 45.1337. Ya. Pero no estamos listos aquí todavía. Quiero que vuelvan a leer el enunciado. Ya hicimos la primera parte que está aquí, pero nos falta otra parte, que es evaluar n en 3. ¿Qué nivel tengo al cabo de 3 años de producción? Entonces, lo que hay que hacer aquí es simplemente evaluar n de 3, n de 3. Y eso va a ser igual a 18.2377. ¿Se entendió lo que hizo, no? Yo ya veo que se está yendo gente. Por eso. Sí, está bien. Ya. Bien. Sí, sí se entendió. Sí, se entiende todo. Ahora quiero que ustedes hagan algo. ¿Ya? Voy a borrar todo esto. Y quiero que añadan un punto, un nuevo punto. Acá. Quiero que ahora en esta tabla me añadan el punto n de 5 y eso va a ser 13,3. Ahora quiero que lo hagan ustedes. Quiero que vuelvan a hacer el tema de las diferencias divididas y quiero que me digan el valor de n en 3 con este nuevo punto. Ah, yo recomiendo que lo haga porque así por lo menos ustedes, bueno, después creo van a tener consultas. Así que hágalo. Eso. Les voy a dar hasta, le voy a dar como unos 5 minutos. Hasta las 3, pues. Quedan Sí, 7. sí, hasta los 3. Sí, dale. Ya. Eso, tienen hasta las 3. Si tienen cualquier duda, hablan nomás por acá. Yo le voy a responder al tiro. Porque ahora yo en presencial estaría, por ejemplo, viéndolo a ustedes haciendo el ejercicio. Y también estaría respondiéndole consulta a ustedes. Por eso. Lo que sí les voy a decir es que no tienen que hacer todos los cálculos de nuevo, ¿ya? Por ejemplo, lo que pasa entre el 6 y el 24 se mantiene tal cual. La única
Diferencia que va a haber entre esta tabla con la que van a tener ustedes, que va a haber un punto aquí en medio, que va a ser el 5 aquí, va a estar, va a estar ahí. Y a ese 5 el F se le va a sumar a otro, que va a ser el 13,3. Y ahora te tienen que calcular la defensividad entre el 24 y el 13,3 y entre el 13,3 y el 12,5. O sea, solo cambiaría el valor del 2. Habría que Del, agregar una fila más sí, eso, y cambiar el valor de 1, e- nada más. eso, es exactamente eso. De hecho, esa es la gracia que tiene Newton. Porque si no me acuerdo mal, en la tarea se agregaba al final, pues. Entonces él solo cambiaba Sí, el último valor. acá quería mostrar qué pasaba si ponía un valor entre medio, no. Eso. A todo esto, ¿cómo estuvo la tarea? ¿Le gustó? Sí, estuvo Bien. bastante abordable. Sí, No, me hacía, servía caleta como para estudiar esto. Ya como súper claro. Un poco larga, pero sí. Y eso que no quise ser mala persona y meterle una matriz de 3 por 3 en la número 2. Yo le metí una 2 por 2. Uy, una persona se fue, parece. ¿Cuánta gente hizo la tarea con Python? Sí, con Python. ¿O todos lo hacen con MATLAB? Una pregunta, Ah, ya. no todas. Yo creo que la ayudantía que viene después de esto va a ser de mínimos cuadrados, porque nos falta esa materia por ver antes de los integrales, ¿ya? Así que espérenlo porque aquí ya toca hacer Excel, harto Excel. pero eso lo van a preguntar exactamente, ¿tres? En el certamen 3 deberían. En el certamen 3 deberían, en el certamen 2 creo que no. No, sí, en el exactamente ya dijeron que no, pero Sí.
¿Ya terminaron? Por lo menos de armar Eh, la tabla. Casi. Me falta el último término de la tabla. Ya. Bien. Para la gente que ya está lista, que ya armó la tabla, a ver, que trate de armar el polinomio. Ya, ya armaron el polinomio, ¿no? Ya son las 3 de la tarde. Casi. Espera. Sí, es que ya son las 3 de la tarde, así que yo voy a escribir lo que me viene el polinomio nomás. Newton nuevo de X va a ser menos 0.000317 para X a la 5 más 0.019261 para X a la 4 menos 0.4244 63 X al cubo más 4.24 304 X cuadrado menos 20.297 X y me falta el último término que sería más 50.7196. Ese sería el polinomio que debieron haber hecho, que les debió haber dado si hacían bien la tabla. Entonces, el n en 3 va a ser algo súper sorpresivo. Esto va a ser 18.0384. O sea que nos dio que el polinomio este, el valor en 3 no dio cercano al valor que tenía antes. ¿Se entiende, no? Más o menos por dónde van los tiros aquí. Sí. Ya. Entonces, teniendo eso, ya evaluamos el 3 y ahora queremos calcular la velocidad del cambio. ¿Alguien sabe de cómo se le ocurre? Yo creo que a esta altura sí. Derivar el La derivada, polinomio. pues. Eso, deriva el polinomio, bien. Entonces, si uno deriva el polinomio y evalúa en 3, yo sé que de n a de x evalúa en 3, de n a de x, esto va a ser un polinomio de grado 4, menos 0.001, 585, x a la 4 más 0.07, 7044, x al cubo y así. Ahora, si yo evalúo este polinomio que no quise escribir por paja,
Lo evalúo en 3, esto me va a dar que la velocidad, como v, esto va a ser menos 4.3475 nivel por año. Ya, listo, ahí terminamos el ejercicio 2. ¿Le quedó consulta o no? ¿Alguna consulta antes de pasar al siguiente? Oye, ¿a ti te dieron esos valores porque lo ocupaste aproximado o no? Sí, aproximado, todo aproximado. Sí, Ah, ya, ya. sí, Sí, porque me da otra porque cosa. sí, sí suele pasar. Que numérico por aproximar te pueden dar cosas distintas a otros compañeros. Por eso las discusiones que teníamos con mis compañeros nunca nos poníamos de acuerdo porque nos dan como hueá súper distintas entre todos. Y acá, y claro, como uno aproxima, puede que por ejemplo uno redondee bueno, una aproxima por redondeo, otra aproxima por truncamiento y ahí solamente por hacer eso te van a darte hueá distintas. Ya, vale. Gracias. Entonces, el siguiente ejercicio sigue siendo un polinomio, pero yo voy a hacer una cosa distinta aquí, es que voy a hacer código, voy a codear. Así que disponemos de la siguiente tabla de valores de la funcionalidad de la x, que es esa cosa que está ahí toda fea, con 6 cifras significativas, y hay que encontrar el valor que pasa en 0.75, o sea, un valor que debería estar como por aquí entre medio, entre el 0.6 y el 0.8. Ya, entonces lo que hay que hacer es encontrar el polinomio de interpolación de Lagrange, o el de Newton, y calcular el valor de e a la x con x igual 0.75. ¿Ya? Entonces lo que voy a hacer es compartir pantalla, abrir esto. Esta es la terminal Spider. O sea, perdón, este es el editor Spider. Y este editor me deja graficar. El problema que tiene PyScripter es que se pega cuando uno trata de plotar, de platear. Como que el editor se cae y de repente muere. Eso. Entonces, lo que hay que hacer es importar. Primero voy a importar la función de Lagrange. Entonces, en ese caso voy a importar voy a usar la librería SciPy. Y de esta cosa voy a importar la función de Lagrange. Después voy a importar lo que es para plotear, que es la librería Matplotlib. Y, y específicamente hay que importar lo que es el pyplot. Esto, esta librería lo que hace es mostrarme un gráfico en la parte que está aquí. Aquí a donde estoy moviendo, aquí. Aquí me va a mostrar un gráfico de cómo funciona esta cosa. Y yo quiero ponerle un alias para no escribir matplotlib.pyplot a cada rato. Entonces lo que voy a ponerle es que cada vez que yo quiera llamar a la librería matplotlib.pyplot, yo lo voy a hacerlo a través de las letras PLT. ¿Ya? Eso es lo que significa. Y al igual que con Matplotlib, voy a importar la librería NumPy también como NP para no andar escribiendo NumPy a cada rato. ¿Ya? Entonces, ¿cómo te funciona Lagrange como tal? Lagrange funciona a través de listas. Entonces, yo lo que voy a hacer es añadir voy a hacer esta lista llamada x sub i,
como todos los valores que va a tomar X. Todos los valores que va a tomar X. En este caso va a ser el 0, después va a ser el 0.2, el 0.4, 0.6, el 0.8 y el 1.0. Y para la segunda lista, lo que yo voy a hacer es va a tomar todos los valores de e a la x que están en la tabla. Ojo. Entonces para el 0, 0 va a ser el 1 con 6 dígitos significativos. El siguiente va a ser el 1.22, 1403. El siguiente va a ser el 1.49, 1825. El siguiente va a ser 1.82, 1829. El siguiente va a ser 2.22, 5541. Y después va a ser el 2.71 antivírico, 8282. Ya teniendo estos dos valores, yo lo que voy a hacer ahora es que quiero que vean. Voy a llamar al comando. De hecho, lo que voy a hacer es plotear el par de puntos que me salen en ambas listas. Entonces, yo voy a hacer el plt.plot, donde el primer argumento va a ser lo que va a estar en el X. El segundo argumento va a estar lo que está en el eje Y. Después yo lo voy a. Yo lo quiero anotar como puntos, así que yo le voy a ponerle como una X para que se vea. Y le voy a darle el argumento, que es el mío igual 2. Ahora si yo lo ejecuto, me da un gráfico, por lo menos con todos los puntos obtenidos aquí. No sé si lo pueden ver. Con todos los puntos obtenidos de los datos. Entonces, lo que yo voy a hacer es, a partir de estos puntos que están acá, voy a pasarle un polinomio que pase por todos estos puntos. Entonces, lo que hace Lagrange como tal es que si yo, por ejemplo, voy a guardar la función, que lo voy a llamar polinomio de Lagrange, y lo voy a pasarle una función que va a ser el Lagrange, en donde el primer argumento de esta cosa va a ser lo que esté en el eje X, y el segundo argumento va a estar lo que esté en el eje Y. Lo que hace esta línea de código, como tal, es crea como una función, en la cual después si yo hago, por ejemplo, la-pol de 3, por ejemplo, me va a dar lo que pasa en el punto 3. Me va a dar como el valor aproximado, lo que va a estar el- si yo evalúo, mejor dicho, esto en 0.75, lo que hace esta línea de código es mostrarme el valor evaluado por el polinomio de Lagrange. Ahí está, mejor dicho. Perdón sí, perdón por irme mucho en las ramas, pero está raro como para explicarlo. ¿Ya? Ya. Ahora lo que yo voy a hacer ahora es, ya teniendo el polinomio esto, lo voy a hacerle un print para que lo vean. Así lo ejecuto. Acá abajito, en la terminal, sale cuál es el polinomio de interpolación que pasa por esos puntos. Y ahora si yo vuelvo, ahora si hago print en Z,
que en donde yo guardé lo que pasaba en 0.75, me debería darme aproximado el valor. Y sería ese. 2.11, 686, todas esas cosas que está ya fea. ¿Ya? Ahora, si yo quiero plotear la función, el polinomio de Lagrange como tal, yo lo que tengo que hacer primero es hacer que la línea se vea como se vea derechita, como si fuera como si fuera un polinomio. Sí, como si se graficara en MATLAB. Entonces, yo lo que voy a hacer es tomar el x, una variable x, y voy a llamar a la función numpy.linspace. Y esta función va a tomar dos argumentos. Lo que pasa en cero y lo que pasa al final. Como ustedes se acordarán de Progra, una forma de escribir lo que pasaba en la parte final de una lista, simplemente te tenía que evaluar la lista en -1, te daba al final. Y luego lo que va a pasar acá es que yo voy a hacer el plt.plot. Lo que pasa como primer argumento va a ser el x y el segundo argumento va a ser el polinomio. Ahora en teoría me debería darme lo mismo. Sí, me equivoqué. Esto es con i. Ahí está. Ahí están viendo el polinomio de Lagrange. Ah, Progra, jaja. ¿Existe Progra? Ah. Ojo, pero Python sirve harto para todo. Por eso. Acá ya hice ya el ítem 1 completo. ¿Ya? Esta línea me construye el polinomio. Esta línea lo que me hace es plotear lo que ocurre en X, pero lo que ocurre en ambas listas. Y eso. Ahora, para el siguiente, agrego un nuevo dato. Hay que encontrar el nuevo polinomio y estimar el mismo valor. ¿Ya? Deberían recordar este valor que está acá. Quiero que lo recuerden. No sé, créanselo en su memoria porque quiero que se van a dar cuenta de algo súper chistoso. Entonces lo que yo voy a hacer para añadirlo, un nuevo punto va a añadir el punto a ambas listas. En este caso el tercero, en este caso aquí me va a dar un polinomio de grado 6, parece que era. Que este polinomio ya es de por sí de grado 5. Entonces me va a dar un polinomio de grado 6. Va a ser 3.320117. Yo vuelvo a ejecutar. Se añade el nuevo punto. Se vuelve como a plotear más o menos. Y fíjense, da como un valor casi exacto. Da como un valor casi más exacto que el otro. De hecho, el valor real de, de E a la 0,75, por lo menos con 6 dígitos significativos, va a ser 2.117000. Eso, o eso es lo que va a hacer E a la 0.1275. Va a ser ese valor. ¿Alguna duda? Sí, no, no, sí. No, ninguna Ya, duda. perfecto.
Entonces, pasemos al siguiente ejercicio. Va a ser uno más, que va a ser el de los splines. Y esta cosa es súper fea. Yo cacho que quedan como 10 minutos, así que voy a alcanzar yo voy a alcanzar a hacer el primero nomás. Porque el segundo ya de por sí es súper feo. Y del tercero no, ni te digo. Así. Ya, entonces, voy a compartir la pizarra. Y ahora yo voy a hacer por ejemplo, quiero que vean primero la tabla de datos. Y vamos a hacer, no, nos han preguntado en Cúbico en ningún certamen porque este es el primer semestre en que se meten splines. Simplemente por eso. Ya. Entonces, voy a añadir esto y para hacer splines lineales, lo que hay que hacer es resolver varios sistemas de ecuaciones. En este caso van a ser 5 sistemas de ecuaciones de la forma S sub i de x sub i, mejor dicho, va a ser igual a el i sub i. Esto va a ser el a por x sub i más b. Y el i sub i más 1 a por x sub i más 1 más b. Es resolver, es resolver todas estas cosas que están acá, como por cada par de puntos por el que se mueve la función, por el que se mueven los datos, mejor dicho. Por lo tanto, va a corresponder resolver un sistema para este par de puntos, después va a corresponder resolver un sistema para este otro par, después para este otro par que está acá, después para este otro par que está acá, y después para este otro par que está acá. Entonces, en teoría, hay que resolver 5 sistemas de ecuaciones de la forma ya explicada anteriormente. Para luego, el S final, el spline final, se va a subdividir en n rectas de la siguiente forma: a1x más b1 con x perteneciente al primer par de puntos, la 2x más b2 y así. La x perteneciente al siguiente par de puntos y así. Entonces, como quedan unos 7 minutos, porque esta cuestión termina a las 3:30, voy a hacer por lo menos los primeros splines lineales que corresponden al par de puntos estos que están acá. Este sería el primer spline que va a pasar. Luego sería el segundo. Y sería el tercero. Luego sería el cuarto, así. Y después sería el quinto. Ya. Entonces voy a borrar esto que está acá. Ya. Entonces, para la primera recta, para el conjunto S1, por ejemplo, yo lo que voy a hacer es hacer que el 0.15 por el A más el B me tiene que dar el valor de la tabla NI. Eso va a ser 0.34
95. Después esto va a ser 0.76 veces A más el B. Esto va a ser 0.29. 89. Ahí está. Resolviendo este sistema de ecuaciones, aquí a mí me va a dar que A va a valer menos 0.08 2951 y el valor B va a ser 0.36 1943. Me equivoqué en el último. 9 es un 9, es un 3. El S2 sería lo mismo. Yo voy a tomar el 0. La misma ecuación que está aquí. 0.76A más B igual a eso. Y esto va a ser 0.2989. Después esto va a ser 0.89 A más B. 0.2685. Con A igual menos 0.23. 3846. Y el B va a valer 0.47. 6623. En el S3 lo mismo. No corresponder resolver otro sistema de ecuaciones más, donde la última ecuación se mantiene, 0.89 A más B. Esto va a ser 0.2685 y si se pasa al siguiente, 1.07 A más B. Esto va a ser 0.2251 con A igual a menos 0.24 y 4 unos, y el B va a ser 0.48 3089. Y así se va. Quedan 2 minutos. ¿Alguien tiene dudas con referente? ¿Por cómo por cómo se calculan las cosas? Después que hacía con eso, se me olvidó. Se armaba. Por ejemplo, aquí va a ser el eje final de X. Ahí está. Van a ser como una función a trozos, donde el primero va a ser menos 0.08 2951 X más el 0.36 1943. Siguiente va a ser el menos
0.23 3846 x más 0.47 6623. Y así. Por ejemplo, para después hay que armar una recta con estos dos valores que están acá, de la forma x igual b. Y esta cosa y las ecuaciones se van moviendo a través de los puntos que nos calculamos. Por ejemplo, el primer punto se mueve entre el 0.15 hasta el 0.76. Ah, verdad, gracias. Después el x aquí se movía entre el 0.76 Hacía spline de lineales. cúbicos, tenía que hacer esa matriz de como 20 términos, ¿no? No. Según el documento que yo le subí hace la semana antepasada, Ya. debería interpolación. A ver, se lo encuentro por aquí. Deberían hacer esto. Están acá. Calcular cada una de esas cosas a través de tablas. Ah, ya, me Y, acordé. y resolver ese sistema de ecuaciones que está ahí. Ah, sí, me acordé cuando eliminamos el primero y el último porque no Sí, había. eso, exactamente eso. Ya. Y después que sacar esas constantes que están acá y después el spline S sub i va a ser eso. Ya. Si uno mete esa cuestión en la cuestión, te va a darte un polinomio de grado 3. Eso. Y creo que este documento está en aula. Oye, Sí, está. Sí, lo estaba viendo ahora. Ya no me acordaba bien. ya, eso. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Yo una pregunta sobre la tarea. ¿Ya? Que te mandado un mail ayer que había tenido problemas con el internet en la tarde, entonces lo terminé subiendo, recién me volvió como a las 2:30, 1 de la mañana el internet. Y te había Ya. enviado un mail todo, pero no sé si te llegó. Sí, se me llegó. No, eso para saber. Ya, eso. ¿Alguna otra duda con referente a la materia? ¿No? ¿No? Gracias por la ayuda, Sí, estuvo bueno. Sí. eso. Me Si dejaste tienen más cualquier tranquilo duda, por me hablan certamen. por correo nomás. Con referente a la materia, yo lo voy a responder cuando pueda. Ya. Para la semana que viene, después de la de vacaciones, la ayuntía se va a mantener los martes entonces. Sí, porque hasta ahora hay 8 personas. Y habíamos mantenido como 15. Siempre, y yo creo No, que pues, esta pero hora es sí. mejor porque hay más gente conectada. Ya. No como 4 que éramos en los viernes. 4 o 2, pues puede que hubo un par de veces. Eso, cuídense, nos vemos. Chao. Tomen lo que sea. Chao, gracias. Chao, chao. Voy a dejar de grabar.